Mi padre, modesto como un crisantemo, es modesto como un crisantemo, nunca luchó ni compitió por nada. Cuando falleció mi abuelo, mi tío se quedó con toda la herencia. Solo después de que mi madre armara un escándalo en el funeral, logramos recuperar la casa. Sin embargo, mi padre, que vivía en esa misma casa, dijo que mi madre era mezquina, y que no le importaban los lazos fraternales durante la evaluación del título profesional de la escuela. Mi padre fue saboteado por un compañero y llegó a casa llorando con mi madre. Mi madre irrumpió en la escuela y luchó para conseguirle el título. Resultó que luego se quejó a sus compañeros de que mi madre era una arpía y que no podía controlarla. Más tarde mi madre murió de cáncer a los 45 años, y se casó con su primer amor, diciendo que por fin había encontrado una vida en paz. Sentí injusticia por mi madre, pero su primer amor me empujó desde un edificio y me mató. Mi padre dio falso testimonio. Afirmando que había caído accidentalmente, renací al día en que mi madre causó una escena en el funeral. Hoy, cualquiera que quiera esta casa tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Cuando abrí los ojos, mi madre blandía un cuchillo de cocina, volviéndose loca con la familia de mi tío. Mi padre, por otro lado, fruncía el ceño profundamente, luciendo completamente desconsolado. ¿Suficiente? ¿No te da vergüenza hacer tal escena? Adelante, haz el ridículo, me voy. Esta escena familiar me hizo darme cuenta de que había renacido. Fue así en mi vida anterior, aunque después de que mi abuelo quedó paralizado, nadie más en la familia estuvo dispuesto a cuidarlo, solo mi madre lo cuidó. Mi abuelo dijo que quería dejarle la casa a ella, pero tan pronto como mi abuelo falleció, mi tío vino a apoderarse de la casa. Mi madre estaba tan furiosa que agarró un cuchillo de cocina y obligó a la familia de mi tío a retroceder. Quedándose así con la casa. Sin embargo, mi padre fue a disculparse con la familia de mi tío, diciendo fue una desgracia para la familia haberse casado con semejante arpía, y él se disculpó en nombre de mi madre. Mi padre se quedó con la casa, pero mi madre solo se ganó la reputación de arpía. Mi padre siempre ha sido así, manso como un crisantemo, nunca peleando ni compitiendo, conocido en todas partes como un hombre bondadoso. En casa mi abuelo estaba paralizado y nadie en el mundo estaba dispuesto a cuidarlo, pero mi padre dijo que sí. Mi tío codiciaba la pensión de mi abuelo y se negó a entregar la tarjeta de pensión, pero mi padre dijo que no había necesidad de regatear esas cosas entre hermanos. En la escuela, cuando se distribuían los beneficios, siempre era el último en cobrarlos, y lo que traía de vuelta eran siempre los artículos defectuosos que otros habían escogido. Cuando se trataba de evaluaciones de títulos profesionales, aunque claramente estaba más calificado que otros en todos los aspectos, sus superiores le pedían que cediera ante los colegas que lo necesitaban más. Siempre decía que como maestro su deber era educar y nutrir a los demás, y debía mantener altos estándares morales, predicar con el ejemplo y no asociarse con la multitud común, pero era noble y virtuoso, y siempre era mi madre quien sufría. Traía al abuelo a casa, pero él mismo usaba el trabajo como excusa para estar fuera todo el día. Cocinar, alimentar y encargarse de todo el trabajo sucio recaía en mi madre. No fue a pedirle a su tío la tarjeta de pensión, ni pensó en ganar más para pagar los gastos médicos del abuelo. Con los ingresos familiares siendo insuficientes para los gastos, mi madre tuvo que luchar desesperadamente con su tío para recuperar la pensión. En la escuela, porque era demasiado amable, la gente lo despreciaba y se aprovechaba de él. Horas extras, enseñanza sustituta voluntaria, asignaciones de enseñanza rural, todas las tareas duras e ingratas se le daban, pero cuando se trataba de premios y reconocimientos, siempre lo dejaban fuera. Solo se queda en casa, ahogando sus penas en alcohol, lamentando el declive de la moral pública. Mi madre no podía soportar ver esto, así que dio un paso al frente para él, luchando por reclamar los derechos que deberían haber sido suyos. Al final, aunque mi padre se benefició de ello, se la pasó quejándose con los demás de que no era su intención, todo era obra de esa arpía de casa, y no podía controlarla. Con el tiempo, todos llegaron a creer que mi padre era gentil y refinado, mientras que mi madre era vulgar y despiadada. Todos dicen que mi madre es completamente indigna de mi padre, preguntándose cómo la casamentera pudo haber atado el hilo rojo equivocado. Mi padre también menosprecia a mi madre, considerándola mezquina, calculadora y absolutamente vulgar. Avergonzado de tenerla como su esposa, la sometió a décadas de negligencia emocional, a pesar de que ella luchaba por sus intereses en todo y trabajaba incansablemente para la familia. Él fruncía el ceño y la llamaba arpía, irrazonable y una vergüenza. O dejaba los palillos y se iba, dejando a mi madre con una puerta bien cerrada. Si mi madre no podía soportarlo y discutía con él,
solo tendría 3 respuestas: no puedo molestarme en discutir contigo, haz lo que quieras, o lo que sea, antes de escabullirse. Dejando un montón de tareas y desorden para que mi madre limpiara, consiguió su paz y tranquilidad, y para los de afuera, solo confirmó que mi madre tenía mal carácter. Cuando otros le mostraban compasión, sacudía la cabeza, luciendo impotente y decía: así es la vida, si nos divorciamos, ¿qué pasará con el niño? Y así mi padre, usando su apretada agenda de trabajo y su tensa relación con mi madre como excusas, eludió sus responsabilidades familiares año tras año, convirtió nuestra casa en un mero hotel para comer y dormir, y redujo a mi madre a una criada que atendía sus necesidades. Obtuvo tanto la sustancia como la apariencia, todo lo que quería. Mi madre, por otro lado, se quedó con nada más que la reputación de una arpía y casi 2 décadas de vida matrimonial reprimida y miserable, lo que finalmente la llevó a desarrollar cáncer de hígado. Para cuando diagnosticaron a mi madre, ya estaba en una etapa avanzada. Con la excusa de ahorrar dinero para mi futuro, mi padre la convenció de que renunciara a la quimioterapia. Dijo que la quimioterapia era tortuosa y cara, y que al final, perderías la vida y el dinero. Era mejor salir y disfrutar de la vida mientras aún pudieras comer y beber. Finalmente llevó a mi madre a Islandia, un viaje que le había prometido desde el día de su boda. No mucho después, mi madre se fue. No fue hasta los últimos días de mi madre que mi padre, que estaba estudiando en otra ciudad, me contó todo. Para cuando corrí a casa, ya era demasiado tarde. En el funeral, estaba abrumada por el dolor. Mi padre, sin embargo, trató de consolarme diciendo que era el destino de mi madre, y agregó que siempre había sido de carácter fuerte y de mal genio, por lo que terminó con esta enfermedad. Lo confronté exigiéndole saber por qué no había buscado tratamiento para mi madre. Él echó toda la culpa a ella, diciendo ella había insistido en no gastar todo el dinero, ya que quería ahorrarlo para mi dote, pero de hecho, solo 3 meses después, mi padre se volvió a casar. La novia era nuestra vecina, que también resultó ser su primer amor. Usando los gastos médicos y funerarios que mi madre había ahorrado, mi padre organizó una boda lujosa para su nueva esposa e incluso planeó llevarla a las Maldivas para su luna de miel. Para cuando corrí a casa después de escucharlas noticias, todos los rastros de mi madre se habían borrado por completo de la casa que había trabajado tan duro para ganar. Las pertenencias de mi madre fueron arrojadas a la basura. La casa donde mi madre trabajó durante la mitad de su vida ahora estaba adornada con decoraciones rojas de celebración. En el dormitorio colgaba una foto de la boda mejilla con mejilla de mi padre y su nueva esposa. Mi padre, rebosante de orgullo, había escrito personalmente un pareado: 20 años de diferencia como golondrinas en vuelo, ninguna letra podría transmitir la canción del anhelo, 30 años de sincera esperanza, la vela roja ahora inscribe el primer amor de nuevo. Todo esto hizo que mi mamá parecía una broma. Ante mi cuestionamiento, la nueva esposa fue desvergonzada: tu papá fue intimidado por tu mamá durante la mitad de su vida, ahora que tu mamá se ha ido, tu papá finalmente puede disfrutar de unos días de felicidad, como su hija, no puede soportar verlo feliz. Los muertos se han ido, pero los vivos deben continuar, aún esperamos tu comprensión y bendiciones. No entiendo y no puedo dar mis bendiciones. Abofeteé a esa perra en la cara. Mi padre, protector de su esposa, agarró una botella de vino cercana y me golpeó en la cabeza con ella, y esa perra, aún no satisfecha, de repente me empujó y me envió rodando por el balcón. Los últimos momentos de mi vida. Vi la expresión de mi padre como si estuviera mirando a un enemigo y ahora veo esa misma expresión en la cara de mi padre de nuevo, solo que esta vez está mirando a mi madre. Mi padre, como siempre, trató de alejarse, dejando la incomodidad de la situación para que mi madre la manejara sola. Por supuesto, no lo dejaría salirse con la suya, así que lo agarré del brazo directamente. Papá, mamá solo está recuperando lo que le pertenece por derecho. ¿Cómo puedes llamar a eso montar una escena? El abuelo ha estado paralizado durante 5 años, hace 5 años. Justo en esta misma habitación, todos estuvieron de acuerdo por unanimidad, firmaron y sellaron el trato: quien cuide al abuelo obtiene su apartamento. Mamá ha estado cuidando al abuelo durante 5 años, así que este apartamento debería ser legítimamente suyo. Si alguien está montando una escena, es el tío que rompió el acuerdo. Si alguien debería estar avergonzado, es el tío que no cuidó a los ancianos ni quiere sus propiedades. Eres un maestro que siempre me ha enseñado a distinguir el bien del mal. Entonces, ¿cómo es que ni siquiera tú mismo entiendes un principio tan simple? Si esto se sabe, ¿cómo continuarás enseñando y guiando a los demás? Levanté la vista con una cara llena de humilde aceptación, pero solo hizo que mi padre palideciera de rabia.
mientras tanto mi madre, que acababa de ser blandiendo un cuchillo de cocina en un ataque de rabia, ahora me miraba aturdida. Sus ojos claramente llenos de lágrimas, le di a mi madre un asentimiento tranquilizador, mi corazón dolía de dolor, todos dicen que mi madre es una arpía, pero su vulnerabilidad es algo que solo yo, su propia hija, puedo ver. También había presenciado sus luchas en mi vida anterior, pero en ese entonces, solo era una estudiante de secundaria de 16 años, de piel susceptible y sin el coraje y la capacidad para proteger a mi madre, pero ahora, habiendo renacido, expondré la hipocresía de mi padre al mundo y protegeré a mi madre adecuadamente. Mi padre estaba furioso y dijo, cuidar a los ancianos es un deber natural, ¿cómo puedes pedir la casa? ¿No hará que los forasteros me señalen con el dedo? Me burlé. Si es un deber tan natural, ¿por qué no lo hacen? Tú y mi querido tío, el abuelo vivió con nosotros durante 5 años, siempre trabajabas horas extras y durante las vacaciones de invierno y verano, tú se fue a entrenar, dejando al abuelo al cuidado de mamá sola. Mi padre discutió irrazonablemente. No es mi trabajo ocupado, dije, mi madre tampoco estaba ociosa, trabajaba mientras tenía que volver a casa al mediodía para cocinar para el abuelo, como nuera, no sabía cuántas veces lavaba y volteaba al abuelo todos los días. Cuando el abuelo falleció no tuvo una sola llaga, incluso los médicos del hospital dijeron que mi madre lo cuidó excelentemente. Ustedes, los parientes más cercanos del abuelo, mientras su cuerpo aún está caliente, ignoran sus deseos, toman por la fuerza la casa que dejó para mi madre, y aún tienen el descaro de hablar de piedad filial. ¿No es ridículo? Mis palabras fueron contundentes, razonables y bien fundadas, dejando a la mayoría de las personas presentes incapaces de refutarlas. Algunas de la generación del abuelo, como mis tías abuelas, incluso asintieron, reconociendo que el cuidado de mi madre por el abuelo era realmente irreprochable. Al ver que la situación se inclinaba a favor de mi madre, mi tío se puso rojo como un camarón y le preguntó a mi padre en voz alta, ¿cómo has criado a este niño? Sin decir más que tonterías, para nada. Como un miembro de la familia Jackson. Le dije, ese es el punto. Tu familia Jackson habla de benevolencia y moralidad, pero ni siquiera quieres cuidar de tu propio padre. Si yo fuera como tú, mi padre estaría preocupado. Alguien del público se echó a reír de inmediato. Mi padre se sonrojó de ira y me gritó que me callara. ¿No nos has avergonzado ya bastante? Peleando con tus propios hermanos por una casa. Si esto se sabe, ¿cómo voy a enfrentarme a nadie? Había estado esperando que dijera eso. Le dije, si te da vergüenza, no tienes que llevártela. El acuerdo dice que quien cuide del abuelo se queda con esta casa. Como tú no cuidaste del abuelo, nunca fue tuya, dado tu noble carácter, creo. ¿De verdad no quieres esta casa? ¿Qué te parece esto? Redactemos un acuerdo ahora mismo donde renuncias a tu derecho, haciendo que la casa sea propiedad exclusiva de mi madre. De esta manera, el tío no te guardará rencor, ustedes dos pueden seguir siendo hermanos cercanos. Y mi madre será la única pintada como la villana. Mi padre se quedó sin palabras. Claramente mis palabras habían excedido con creces lo que podía procesar en ese momento. Se había acostumbrado a aprovecharse escondiéndose detrás de mi madre. Y ahora que no podía salirse con la suya, no estaba dispuesto a aceptarlo. Incapaz de discutir conmigo, recurrió a usar su autoridad como padre para reprimirme, diciendo la frase clásica, los niños no deberían meterse en asuntos de adultos. Sonreí y dije, papá, si te niegas a firmar, ¿es porque no puedes soportar separarte de esta casa? Me volví hacia mi tío y le dije, ves, tu hermano también quiere la casa, solo que le da vergüenza decirlo. Tío, si guardas rencor, no solo culpes a mi madre, estaba sola. Todos miraban a mi padre con recelo para no desentonar. Mi padre tuvo que apretar los dientes y decir, ¿quién ha dicho que no acepto firmar? Una casa tan destartalada no merece mi atención. Otro día buscaremos un abogado, dije. ¿Para qué esperar otro día? ¿No son abogados los primos tercero y segundo? Redactemos el acuerdo. Y firmémoslo ahora. Da la casualidad de que todos los mayores presentes pueden servir de testigos. Papá, tu reputación de noble carácter y altos principios no debe ser empañada por mi madre y por mí, mi primo segundo, que nunca pierde la oportunidad de causar problemas. Intervino de inmediato y dijo que tenía su portátil consigo y que firmar ahora mismo no era ningún problema, y así, en presencia de todos los familiares, mi padre firmó el documento con el ceño fruncido, renunciando a sus derechos de herencia sobre la casa de mi abuelo. Entonces tiró el bolígrafo y salió furioso de la casa, casándose con una esposa indigna y sin haber criado a un hijo adecuado. Tal desgracia ha caído sobre nuestra familia.
Antes de irse no pudo resistirse a hacer un comentario sarcástico dirigido a mí y a mi madre. Desafortunadamente ya obtuve lo que quería, ¿a quién le importa cómo se llama el perro? Guardé el acuerdo y le sonreí a mi tío. Gracias por hacer esto posible, tío, si no fuera por tu alboroto, esta casa no habría sido solo para mi madre. La expresión en el rostro de mi tío no tenía precio. La farsa había terminado y todos se habían ido. Solo mi madre permaneció de pie cansada en la sala de estar, frente al retrato sonriente de mi abuelo. Parece que hubo una escena similar en mi vida pasada, cuando mi madre me preguntó si realmente hice algo malo. Era joven en ese momento y no sabía cómo consolarla. Solo pude ofrecerle una pálida y débil seguridad, diciéndole que no creía que estuviera equivocada. Después de mí mi madre falleció, recordé este momento innumerables veces, lamentando no haberla abrazado inmediatamente y haberle dicho que era mi madre más valiente. Para mí, una expresión emocional tan abierta es vergonzosa. Algo que me resulta difícil de expresar con palabras, sin embargo, para mi madre, que estaba aislada e indefensa, lo que más necesitaba era la afirmación de la persona que amaba profundamente. Mi madre no solo protegía a mi padre, sino que también me protegía a mí cuando era niña y fui intimidada por niños mayores. Mi madre agarró un trapeador e irrumpió en la escuela, exigiendo que se disculparan conmigo. A partir de entonces, nadie se atrevió a intimidarme de nuevo, porque todos sabían que tenía una madre con la que no se debía meter, pero tal vez, bajo la manipulación psicológica diaria de mi padre, mi madre también había llegado a creer que su forma de protegerme alguna vez me había traído vergüenza. Ante este pensamiento mi corazón se sintió como si lo estuvieran cortando con un cuchillo. Antes de que mi madre pudiera hacer la misma pregunta que me había hecho en mi vida anterior, me apresuré a abrazarla y le dije las palabras que siempre había querido decir: mamá, no eres vergonzosa, y no eres una arpía. Eres la mejor madre del mundo. Papá dijo esas cosas sobre ti porque es hipócrita y cobarde, nunca fue tu culpa. A los 16, de hecho ya era más alta que mi mamá, pero sus hombros y espalda robustos todavía me hacían sentir segura, recordando lo demacrada que se había vuelto antes de su muerte en mi vida anterior. No pude evitar sentir un nudo en la garganta, y en mis brazos, los hombros de mi madre también temblaban. Nos abrazamos y lloramos con el corazón. Juré en secreto que en esta vida debía proteger bien a mi madre. En ese momento, recordé que había algo más importante que aún no le había dicho a mi madre. Mientras mi madre observaba en un silencio atónito, tomé un hacha y abrí directamente la mesita de noche que mi padre siempre había mantenido cerrada. Según mi padre, esta mesita de noche era su santuario espiritual, un lugar al que mi madre y yo teníamos absolutamente prohibido entrar. Le dijo a mi madre que cada uno tiene su privacidad, y si ella quería estar con él, tenía que respetar la suya. Es ridículo decirlo, pero mi madre, una mujer de tan notorio temperamento, fue controlada por el cajón cerrado con llave de mi padre durante toda su vida. Creo que mi madre debió amar mucho a mi padre, es solo que su profundo afecto estaba destinado a no ser correspondido. Me armé de valor y saqué el preciado cuaderno y las fotos del cajón para mostrárselas a mi madre. Allí, sin lugar a dudas, había una foto de una versión más joven de mi padre y nuestra vecina, la tía Cale. En la foto mi padre se veía relajado con el ceño fruncido y una dulce sonrisa, un marcado contraste con la foto de él y mi madre con el ceño fruncido colgada en la pared. Le dije a mi madre que la tía Cale fue el primer amor de mi padre. En el mundo espiritual de mi padre, lo que se registra son sus afectos ocultos e inalcanzables. Para la tía Cale solo supe de este cuaderno gracias a la propia confesión de mi padre. En su vida anterior, cuando se volvieron a casar, mi padre convirtió estos recuerdos en una presentación de PowerPoint y se la mostró a todos, demostrando el amor genuino que se tenían a pesar de estar separados durante 20 años. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestra vecina, la tía Cale, en realidad compartió tantas experiencias pasadas notables con mi padre. Lo que me enojó no fue solo la traición de mi padre, sino también el hecho de que mi madre alguna vez había considerado a la tía Cale una verdadera amiga de corazón a corazón. La tía Cale solo alquiló la casa de al lado de la nuestra después de que su esposo murió y sus suegros la expulsaron. Se quedó viuda a una edad temprana, y cuando sus suegros difundieron rumores maliciosos sobre ella, todo lo que pudo hacer fue llorar, diciendo que no tenía forma de defenderse. Fue mi madre quien la ayudó a expulsar a los suegros. Después de eso, mi madre, al ver lo lamentable que era, echaba una mano siempre que podía. Dijo que su familia estaba pasando por momentos difíciles, así que no importaba qué comida deliciosa hiciera mi madre, siempre preparaba una porción extra para llevar y ayudar a nutrir a su hijo.
Se quejaba entre lágrimas de no tener dinero para las clases particulares de su hijo, así que mi madre hizo que mi padre le proporcionara clases particulares gratuitas para su hijo. Pero lo que mi madre no sabía era que la mujer que ella pensó que se había mudado por casualidad, la tía Kale, en realidad había venido con un plan calculado para buscar refugio con mi padre. La pobre mujer a la que había ayudado tan cálidamente terminó convirtiéndose en la idealizada luz de luna blanca, que pisó su cadáver para ascender al poder. Los sentimientos que mi padre tenía por la tía Kale en su diario eran realmente conmovedores. Hoy me encontré con Kale de nuevo, me sonrió sin decir una palabra, pero sentí que su sonrisa estaba llena de amargura, su cintura seguía tan delgada como siempre, como si una ráfaga de viento pudiera derribarla. No puedo imaginar lo difícil que debe ser su vida, odio no tener el coraje de dar un paso adelante y abrazarla, de ser su apoyo de por vida. Kale dijo que lo dejaría todo y huiría conmigo al fin del mundo, pero ya estoy casado, y con semejante arpía, pensando en el desastre que le traería a Kale si nos descubrieran, solo puedo reprimir el impulso en mi corazón, aunque nuestros votos permanecen. Nuestras cartas no pueden ser enviadas, mal, cesa. Soñé con Kale otra vez esta noche, pero cuando desperté, la que yacía a mi lado era la tigresa, la amargura en mi corazón está más allá de las palabras, esta vida aún no ha terminado, pero se siente como si ya hubiera terminado. Lo único que puedo hacer por ella es intentar mi mejor esfuerzo para enseñarle bien a su hijo, es un niño tan bueno, todos los días cuando lo miro, no puedo evitar imaginar, ¿qué pasaría si él fuera mi hijo con Kale? Grandes lágrimas cayeron empapando el diario, y esta última parte claramente tocó una fibra sensible en mi madre, apretó los puños fuertemente, luciendo como si estuviera a punto de destrozar a mi papá, me regocijé secretamente en mi corazón. Mi mamá finalmente había dejado de estar tan consumida por la tristeza, la ira era mejor que la tristeza. Justo entonces, la puerta de nuestra casa se abrió con un crujido, mi papá entró, se congeló en el momento en que vio el diario en la mano de mi mamá, mi madre reprimió su temperamento y le preguntó si tenía algo que explicar, en cambio, bajó la voz y replicó, preguntando si mi madre entendía lo que significaba la privacidad, y porque después de todos estos años todavía no había aprendido a respetar la privacidad de los demás. Mi madre estaba tan enojada que le temblaban las manos, te he respetado durante tantos malditos años, y esto es lo que obtengo. Claude, he sido tan bueno contigo, y me tratas como un tonto, igual que antes. La voz de mi madre se disparó por la ventana, y estoy bastante seguro de que los 2 pisos por encima y por debajo de nosotros en todo nuestro edificio podían escucharla claramente. Mi papá, igual que antes, no dijo una palabra, pero inmediatamente se lanzó frente a mi mamá, extendiendo la mano para le arrebato el diario. Sin embargo, mi padre es tan manso como un crisantemo. Lleva años sin hacer ejercicio y no movería un dedo ni aunque se le cayera un panqueque de salsa de soja. Así que, claro, no tenía fuerza de voluntad. Mi madre simplemente lo empujó y lo obligaron a ir a un rincón, sosteniendo el diario. Mi madre fingió darle una bofetada mientras le preguntaba por qué la había tratado así. Mi padre, al ver la mano levantada de mi madre, se puso rígido y dijo, Mary, mira cómo estás ahora. ¿Dónde hay siquiera un atisbo de feminidad en ti? Eres una tigresa. No encuentro ningún sentimiento femenino en ti. ¿Qué tiene de malo pensar en otra persona? Además, solo lo pienso en mi cabeza. ¿Acaso no está permitido? En realidad no te he hecho nada malo. ¿Acaso ya no tengo derecho a fantasear? De verdad, soy digno de ser un profesor de élite. Con solo unas pocas frases, mi padre logró devaluar a mi madre por completo y echarle toda la culpa de sus propios errores. Al oír estas palabras, mi madre se congeló por un momento, su mano ya levantada se detuvo en el aire. Oh no, está cayendo en sus trucos otra vez. En este momento crítico di un paso al frente aplaudiendo. Señor Claude, bravo, fue usted quien usó el dinero de nuestra familia para mantener a su primer amor, y fue usted quien hizo cosas indecibles con ella a espaldas de mi madre, y aún así tiene el descaro de culpar a mi madre por ello. Realmente impresionante. Mi madre, despertada por mis palabras, bajó la mano con fuerza y abofeteó a mi padre en la cara. Al instante aparecieron 5 marcas de dedos en la mejilla derecha de mi padre. Mi padre, incapaz de soportar el dolor, se cubrió la cara y nos maldijo a ambos, llamándola arpía y diciendo que había criado a una mocosa como yo. Despotricó que su familia siempre había sido noble y pura, pero yo lo había arruinado todo, pero esta vez, sus tácticas de púa ya no funcionaron.
En cuanto a mi madre, antes de que mi padre terminara de hablar, mi madre le estrechó la mano, lo soltó y dijo con calma: entonces divorciémonos. ¿Quién habría pensado que al oír la palabra divorcio mi padre volvería a parlotear sin parar, como si le dieran cuerda? En un momento dijo que mi madre no sabía lo bien que lo tenía, que no quería vivir una buena vida y que si de verdad se divorciaba de él, ¿quién querría a una tigresa como ella? En otro momento dijo que el hecho de que mi madre mencionara el divorcio demostraba que no le importaba el niño, que los niños criados en familias divorciadas tienen personalidades defectuosas y que mi madre solo pensaba en sí misma y no me quería en absoluto. Estaba a punto de replicar cuando mi madre me miró con anticipación, indicándome que lo ignorara. En resumen, no importaba lo que dijera mi madre permanecía impasible, repitiendo solo un poema de 2 palabras: divorcio. Finalmente, tras no poder robar el diario, mi padre gritó: vale, divorciémonos. Se retira, es un cobarde, y salió furioso de la casa. Después de que mi padre se fue, el cielo se oscureció por completo, mi madre no encendió la luz y se sentó sola en el sofá durante mucho tiempo, temerosa de que pudiera hacer algo drástico. Puse varias excusas sobre beber demasiada agua y necesitar usar el baño, pasando deliberadamente por la sala de estar para ver cómo estaba. La vi mirando a la luna, completamente inmóvil, no podía comprender lo que pasaba por su mente, solo viendo la luz de la luna caer sobre ella, iluminando su espalda regordeta y el cabello atado apresuradamente en la parte posterior de su cabeza, imaginé que mi madre debe sentir una sensación de desilusión en su corazón. Ella era una graduada regular de finanzas. Se casó con mi padre justo después de la universidad y me tuvo a los 23, cuando mi padre comenzó a trabajar. Mi madre nos cuidó a mí y a él además de su trabajo, cuando mi padre estaba buscando varios títulos profesionales y asistiendo a programas de capacitación. Mi madre seguía cuidándonos a mí, a él y a mi abuelo mientras trabajaba. Algunos de sus compañeros de universidad que eran menos capaces que ella en ese entonces obtuvieron hace mucho tiempo sus certificaciones de CPA, mientras que mi madre todavía solo tiene un certificado de contabilidad junior, con un ingreso muy por detrás de sus antiguos compañeros de clase. Debido a esto, mi padre a menudo se burla de mi madre por ser una mala estudiante, incapaz de aprobar ningún examen de certificación, y cada vez que mi madre decide comenzar a estudiar, mi padre le dice que está perdiendo el tiempo, diciendo que como de todos modos no puede aprobar, no tiene sentido siquiera comenzar a revisar. Ni siquiera considera por qué mi madre nunca tuvo tiempo de certificarse. Encendí la luz, me agaché junto a mi madre, la miré y le pregunté si incluso después del divorcio, todavía no podía tragarse esta injusticia. Mi madre inclinó la cabeza, evitando mi mirada, y fue entonces cuando me di cuenta de que había estado llorando todo el tiempo. Simplemente no quería que me diera cuenta, así que no hizo ningún sonido. En ese momento mi corazón se rompió, lloré también abrazando a mi madre. Y le pregunté si quería que mi padre pagara un alto precio. Mi madre asintió, sus lágrimas cayendo una a una en el dorso de mi mano. Recordé las diapositivas de PowerPoint que mi padre había mostrado en su boda con Kale en mi vida anterior. De repente, la inspiración me golpeó. Los adultos realmente necesitan aprender a hacer presentaciones de PowerPoint, le dije a mi mamá. Mi mamá me miró fijamente, claramente aún no comprendía el significado de esta declaración, pero después de explicarle todos los aspectos inteligentes a mi mamá finalmente sonrió. Inmediatamente nos pusimos a trabajar, dividiendo las tareas entre nosotros. Comenzamos a tomar fotos del diario y esa pila de fotos, categorizándolas, luego copiando y pegando, extrayendo citas memorables, editando imágenes y resaltando puntos clave. Ocupados y bulliciosos, trabajamos desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, finalmente completando esta increíblemente impresionante presentación. ¿Quién hubiera pensado que temprano a la mañana siguiente, antes de que mi madre y yo nos hubiéramos levantado de la cama, mi padre regresó? Parecía completamente exhausto, y tan pronto como entró, se arrodilló frente a mi madre. Él dijo que estaba equivocado, y que todos estos años, siempre había tenido a mi madre en su corazón. No había pegado ojo la noche anterior, agonizando sobre por qué su familia, una vez feliz y armoniosa, había terminado como estaba ahora. También dijo que mi madre había trabajado duro a lo largo de los años, incluso si no había logrado un gran éxito, aunque su temperamento era un poco desagradable. Habían estado casados durante casi 20 años, y la idea de separarse esta vez lo hacía realmente reacio, hay que decirlo. Las habilidades de actuación de mi padre eran mediocres, a pesar de que sus líneas estaban tan bien ensayadas. Las lágrimas que no podía sacar de las comisuras de sus ojos delataban el hecho de que nos estaba mintiendo. Mi madre y yo intercambiamos una mirada.
Burlándonos por dentro, las profundas ojeras de mi padre sugerían que podría haber pasado la noche pensándolo, sopesando los pros y los contras, solo para darse cuenta de que el divorcio no sería lo mejor para él. Había construido minuciosamente su reputación durante décadas, haciendo creer a todos a su alrededor que era un caballero tan puro como una orquídea, solo para que mi madre lo atrapara con pruebas repugnantes y se divorciara de él. Una vez que comenzaron los trámites de divorcio, dada la personalidad de mi madre, no solo no lo ayudaría a ocultar el motivo del divorcio, sino que también gritaría a los cuatro vientos que estaba teniendo una aventura. Cuando eso sucediera, su máscara hipócrita de ser un profesor respetable se rasgaría por completo y quedaría expuesto como un hipócrita de dos caras, lo que naturalmente le haría imposible tener una buena vida. Lo más importante es que durante años, se había aprovechado al máximo del matrimonio manipulando emocionalmente a mi madre. Sin ella, perdería a una ama de llaves de clase alta y nunca más disfrutaría de una vida familiar de alta calidad. Estudió durante mucho tiempo y se dio cuenta de que divorciarse de mi madre era la peor decisión posible. Por eso empezó a jugar la carta de la compasión. Afortunadamente mi madre y yo ya habíamos preparado una contramedida. Anoche mientras hacíamos la presentación de PowerPoint, anticipamos varios escenarios, preocupadas de que mi padre se negara al divorcio cuando la actuación de mi padre se detuvo. Mi madre se giró y abrió el cajón de la mesita de noche sacando su diario secreto. Lo supe, mi madre estaba a punto de comenzar su actuación. Al ver el diario, mi padre volvió a caer de rodillas, rogándole. Sabía que tenía miedo genuino, miedo de que mi madre lo hiciera público y arruinara su reputación, pero mi madre simplemente le entregó el diario a mi padre, diciendo que era su privacidad y que no lo volvería a tocar. Mientras mi padre todavía estaba aturdido, mi madre, sollozando en silencio, le tomó la mano. Mi padre se estremeció levemente e intentó apartar su mano, pero mi madre lo sujetó fuerte, hablando en un tono inusualmente suave. Esposo, esta puede ser la primera vez que te llamo así, y también puede ser la última. Dijiste que no dormí nada anoche. Bueno, yo tampoco. Hemos pasado por tormentas y sol juntos durante 17 años, hemos discutido, hemos gritado, pero puedo decir honestamente que a lo largo de estos 17 años, siempre te he amado. Mi madre claramente no se había adaptado del todo a su nuevo papel todavía. Tan pronto como dijo esa línea, sin mencionar a mi padre, incluso yo no podía creer lo que estaba escuchando. Jadeé, conteniendo la respiración, rezando en mi corazón para que mi madre mantuviera la compostura y no saliera del personaje. Riéndose, mi madre nos enorgulleció. Aunque comenzó un poco temblorosa, terminó actuando excepcionalmente bien. Con los ojos llenos de lágrimas, miró fijamente a mi padre. Lo admito, leí tu diario ayer, y mi primera reacción fue celos, ira. Incluso quise correr a tu escuela inmediatamente y contarles a todos sobre tu traición, pero tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio y me calmé, de repente me di cuenta de que la razón por la que me volví loco fue completamente porque estaba celoso de Cale. Estaba celoso de lo profundamente que la amabas. Cuanto más feas fueron mis palabras ayer, más demostraban lo profundamente que te amo. Yo, Mary, puedo decir con total responsabilidad que te he amado, Claude, durante 18 años, pero tú, Claude, siempre has tenido a alguien más en tu corazón. Todas esas veces que perdí los estribos probablemente fueron porque no podía soportar no recibir ninguna respuesta tuya. Mientras ella decía estas palabras, una sola lágrima clara trazó un camino perfecto por la mejilla de mi madre. Mi padre estaba completamente aturdido, pero en ese momento, aún conservaba una pizca de racionalidad, flotando en el borde entre la creencia y la incredulidad con respecto a las palabras de mi madre. Por lo que no pudo evitar preguntar, Mary, ¿de verdad crees que es mi culpa? Pero mi madre ni siquiera le dio la oportunidad de interrumpir. No, cariño, en realidad no hiciste nada malo. En ese momento, la mandíbula de mi padre se cayó en shock. Mi madre continuó, solo seguiste a tu corazón y amaste a la persona que amas. ¿Qué hay de malo en eso? Yo, Mary, soy igual que tú. La única diferencia es que no te amé de la manera que querías, así que si tenemos que decir quién se equivocó, solo puedo decir que fui yo. Mi error fue que no tuve la misma fortuna que tú y Cale. Ustedes dos están enamorados el uno del otro, mientras que yo solo estaba suspirando solo. Realmente envidio a Cale. Cuando mi madre dijo estas palabras, mantuvo la cabeza baja con gran esfuerzo. Sospecho que tenía miedo de que viera su expresión y me sintiera avergonzado. Mientras tanto, mi padre permaneció en silencio. 2 lágrimas de cristal más cayeron cuando mi madre desató su último movimiento. Claude, por favor, considera seriamente el divorcio. Yo, Mary, no soy una sanguijuela desvergonzada y pegajosa. Ya que te amo, debo darte respeto y libertad. La vida es corta, debemos aprovechar la alegría en este momento. De ahora en adelante, ambos merecemos ser felices.
Diciendo esto, mi madre a regañadientes soltó la mano que había estado agarrando con fuerza, acompañada por una expresión de dolorosa despedida. Una vez que la suelte esta vez, realmente será para toda la vida. Después de decir esto, mi madre se dio la vuelta y se inclinó sobre la cama, sus hombros temblando. No te preocupes, después de que nos divorciemos, cuando los dos se casen, los bendeciré. La escena, la atmósfera fue realmente desgarradora de ver y escuchar. Quizás la felicidad llegó demasiado de repente. Mi padre guardó silencio por un largo rato antes de que pudiera ajustar sus emociones y consoló casualmente a mi madre con algunas palabras, pero egoísta como era, se impacientó. A la tercera oración, ya estaba preguntando por la división de la propiedad. Mi madre ni siquiera levantó la cabeza, enterró su rostro junto a la cama mientras lloraba de nuevo. Nuestros bienes compartidos son solo 100.000 yuanes más este apartamento. Hace un tiempo, dijiste delante de toda la familia que ibas a renunciar al apartamento, así que no hay necesidad de dividirlo. Si lo dividiéramos, me temo que tu hermano volvería a causarte problemas. En el futuro, cuando te cases con Kale, no será conveniente llevarte a Julia, así que deja que Julia se quede conmigo. Ya tiene 16 años. No te pediré manutención ni gastos de tutoría antes de que cumpla los 18, y tampoco necesitaré que cubra su matrícula universitaria ni sus gastos de manutención después de que cumpla los 18. Así que no discutamos sobre esos 100.000 yuanes ahorrados, considéralo por la niña. De acuerdo, en pocas palabras, mi madre tenía a mi padre completamente descifrado. Después de toda esta serie de maniobras, mi padre fue completamente sorprendido, esencialmente se iba sin nada, pero asintió rápidamente con la cabeza. En cuanto a mi madre, en el momento en que mi padre asintió, se secó algunas lágrimas más y dijo, sollozando, que sugería ir a la oficina de asuntos civiles para manejar el papeleo de inmediato. Mi padre le preguntó por qué tenía tanta prisa. Mi madre respondió que finalmente había reunido la determinación de darle su libertad, y temía que si esperaban incluso un día, pudiera cambiar de opinión. Ante esto mi padre, temeroso de que mi madre pudiera cambiar de opinión, también accedió a ir a la oficina de asuntos civiles de inmediato. Inmediatamente de camino a la oficina de asuntos civiles, mi madre no se olvidó de seguir persuadiendo a mi padre, aliviando continuamente sus preocupaciones. Dijo que una vez que se divorciaran, los extraños definitivamente preguntarían el motivo, y ella ya había preparado una historia, esperaba que mi padre se apegara a la misma versión. Mi padre le preguntó qué versión. Mi madre estaba bien preparada. Primero, debemos enfatizar que no hay terceros involucrados, luego podemos decir que nunca estuvimos realmente en el mismo camino para empezar. Con los años hemos intentado que la relación funcione, pero nunca encontramos la mejor manera de llevarnos bien. Ahora que tenemos casi 40, no queremos obligarnos a permanecer juntos solo por el bien de los demás. Opiniones, ambos hemos decidido separarnos en buenos términos, sin resentimientos. Si el otro se vuelve a casar en el futuro, solo tendremos bendiciones que ofrecer. También hemos hablado con la niña, que nos entiende y nos apoya completamente. Todo el proceso no le ha causado ningún daño a la niña. Cuando mi madre dijo estas palabras, la forma en que mi padre la miró cambió. En realidad había respeto y admiración en sus ojos, pero como observador, tengo que decir que mi madre es todo un personaje para lograr su objetivo. Dirá cualquier tontería que sea necesaria. Parece que mi madre realmente detesta a mi padre hasta la médula y no puede soportar pasar un segundo más con él. Después de un periodo de enfriamiento de un mes, mis padres obtuvieron sus certificados de divorcio como estaba previsto. Tan pronto como su divorcio se hizo público, como era de esperar, muchos entrometidos les preguntaron el motivo del divorcio. Basándose en la narrativa de mi madre, mi padre embelleció su propio papel. Como resultado, todos comenzaron a felicitar a mi padre, creyendo que su carácter noble había influenciado a mi madre, quien era vista como rezagada en el desarrollo moral. Aunque mi madre tenía mal carácter, después de vivir con mi padre durante más de una década, todavía había absorbido algunas de sus cualidades refinadas y siempre que alguien le preguntaba a mi madre, ella les decía que le preguntaran a mi padre, diciendo que todo debería basarse en su relato. Después de pasar por estos incidentes unas cuantas veces, mi padre movió la última pila de libros que había dejado en nuestra casa y le envió un mensaje a mi madre diciendo que si ella lo hubiera tratado de esta manera antes, podría no haber elegido divorciarse. En el momento en que recibió el mensaje, mi madre, que estaba desayunando, casi vomitó todo. Menos de un mes después de obtener el certificado de divorcio, mi padre
Celebró una gran boda con la tía Kale, aunque mi padre no nos invitó, mi madre y yo todavía nos vestimos e hicimos una gran entrada. Los invitados todavía estaban un poco incómodos al ver a mi madre y a mí. Mi tío incluso le preguntó a mi madre, ya que estaban divorciada, ¿por qué ella todavía vino a la boda? Le di una dulce sonrisa, tío, aunque mis padres están divorciados, mi papá sigue siendo mi papá, ¿verdad? Estoy aquí hoy para dar mis bendiciones. Al verme responder así, mi tío ya no pudo detenernos más, así que mi madre y yo entramos pavoneándonos al salón de banquetes. Media hora después, cuando mi padre, al igual que en mi vida pasada, tomó la mano de Kale y abrió apasionadamente su declaración de amor en el escenario, toda la sala se quedó atónita, seguida de susurros y luego se desató el caos, sin otra razón, sino porque la presentación en PowerPoint que se mostraba en la pantalla grande era la versión de eliminación de escoria que mi madre y yo habíamos pasado toda una noche en vela para crear. En nuestra versión de la presentación en PowerPoint, todos podían ver claramente que mi padre, en el pasado, fue abandonado por Kale porque era un mal profesor. Más tarde, cuando murió el rico marido de Kale, ella y su hijo fueron expulsados por su maliciosa suegra. Fue mi padre quien usó el dinero que mi madre ganó en su trabajo de medio tiempo para alquilar un apartamento para Kale y su hijo en nuestro vecindario. A mi padre nunca le importaron mis estudios, pero fue a dar clases particulares al hijo de Kale todos los días. Un día, a pesar de todas las tutorías, mi hijo aún se quedó corto por más de 10 puntos para ingresar a mi escuela secundaria. Mi padre pagó 50,000 yuanes adicionales para que ingresara a una escuela secundaria prestigiosa. Mientras mi madre estaba en el hospital cuidando a mi abuelo, mi padre acompañaba a Kale al cine. Cuando yo estaba enfermo con fiebre alta, mi padre fue a la estación de tren de alta velocidad a recoger a Kale, que había regresado tarde de un viaje de negocios. De hecho, muchas de estas historias fueron inventadas por mi madre y por mí, pero ¿a quién le importa? Lo que las masas realmente quieren ver no es la verdad aburrida, sino ficción explosiva. Simplemente flexionamos un poco nuestra imaginación y la multitud se volvió loca. Por supuesto, esas desagradables actividades mentales del diario de mi padre también fueron fotografiadas, resaltadas, ampliadas y puestas en la presentación de PowerPoint. Junto con las hermosas fotos de Kale que tomé en secreto, el efecto fue absolutamente maximizado. Justo cuando la escena descendía al caos, caminé hacia el escenario sosteniendo un megáfono. Queridos amigos, parientes, tíos y tías, esta presentación de PowerPoint es mi regalo de bodas para mi padre y mi tía Kale. Es posible que ya sepan que mi madre tiene mal carácter, y mi padre siempre la llamaba arpía a sus espaldas, pero fue esta supuesta arpía quien mantuvo unida a nuestra familia. Mientras mi padre estaba allí afuera enamorándose de alguien más, incluso cuando descubrió este diario secreto destrozado de mi padre, todavía eligió hacerse a un lado con gracia, haciendo espacio para mi padre y su querida tía Kale. Se puede decir que la razón por la que Claude y Kale pueden tener una boda tan lujosa hoy se debe completamente a la paciencia y el sacrificio de mi madre. Sin embargo, solo porque mi madre que se preocupe por su imagen y se niegue a compartir fácilmente su dolor con extraños no significa que esté dispuesta a tragarme mi ira. Como hija de mi madre, quiero que todos los que conocen a Claude entiendan que es un hipócrita que me engañó durante el matrimonio, un cabrón que intimida a los bondadosos. Para cuando llegué a este punto, mi padre finalmente reaccionó e intentó quitarme el micrófono, pero al segundo siguiente mi madre ya me lo había arrebatado. Mi madre vestía un suéter de lana de color oscuro, su rostro igualmente pálido, con un tono lastimero, gritó en voz alta por el micrófono: «Lo siento mucho, todos». Mi hija actuó impulsivamente por la emoción. «Por favor, no la culpen. Solo hizo algo tan absurdo porque sentía por mí y no podía soportar verme sufrir. He hecho el ridículo delante de todos ustedes. Aquí me disculpo en su nombre, lo siento», acompañado de una profunda reverencia de 90 grados, mi madre rápidamente me agarró de la mano y corrió hacia la entrada del salón de banquetes, sin darle a mi padre la oportunidad de decir ninguna tontería, y justo en ese momento, la camarada Kale se desmayó. Quién sabe si fue porque no soportaba la situación, y mi padre, ignorando a Kale que se había desmayado en el suelo, empezó a soltar un torrente de insultos hacia mi espalda que se alejaba. En medio de las furiosas maldiciones de mi padre, mi madre y yo nos reímos hasta que las lágrimas corrieron por nuestras caras. Mientras salíamos del lugar de la boda, mi madre me abrazó de repente. Me dijo lo maravilloso que se sentía que su hija la defendiera, y que todo su amor por mí no había sido en vano. El único arrepentimiento era que me había dejado hacer de villana sola esta vez, y como madre, sentía que había fallado en su deber. Sí, todo esto era una estrategia que mi madre y yo habíamos planeado juntas. Yo como hija biológica,
condenaría públicamente el comportamiento de escoria de mi padre en la boda, y entonces mi madre intervendría para jugar a la virtuosa ex esposa que había soportado el sufrimiento en silencio, revirtiendo por completo la reputación que mi padre había empañado previamente. Mi madre originalmente no estaba de acuerdo con este enfoque, creía que como adulta, ella debería ser la que me protegiera, y que yo no debería ser la que diera un paso adelante en tales asuntos, pero pensando en los agravios que mi madre había soportado en el pasado, todavía la convencí firmemente de que aceptara mi plan, porque esto era algo que le debía como su hija. Sonreí y tomé la mano de mi madre. Mamá, ¿crees que si fueras a maldecirlo o golpearlo tú misma hoy, la gente hablaría de eso durante un mes como máximo, pero si yo, como su hija, expusiera sus malas acciones, la gente podría recordarlo durante 3 a 5 años? Antes de que pudiera terminar de hablar, mi madre me acarició la nuca. Realmente has crecido, mamá sabe que quieres limpiar mi nombre, tienes miedo de que la gente piense que el divorcio fue culpa mía. Mi buena hija, tengo mucha suerte, pero la próxima vez, tú tengo que dejarme abofetear a Claude yo mismo. Bueno, rodeé el brazo de mi madre con mis brazos. Bueno, no te preocupes. Dado el comportamiento habitual de Claude, estoy seguro de que habrá muchas oportunidades para que intervengas personalmente en el futuro. Poco después del incidente de la boda, llegó la oportunidad para que mi madre interviniera personalmente. Un día, mi profesora de chino se me acercó y me dijo que estaba a punto de comenzar un importante concurso nacional de ensayos. Dado mi talento para la escritura, me sugirió que me inscribiera y lo intentara. Recuerdo que esto también me pasó en mi vida anterior. En aquel entonces, por recomendación de mi profesora de chino, me inscribí en la ronda preliminar y llegué a la final. Pero antes de la final, mi padre me manipuló emocionalmente diciendo que aunque mis ensayos eran decentes, eran simplemente promedio comparados con el verdadero talento. Además, este tipo de concursos se basan en conexiones, no en talento. Como concursante sin conexiones, solo terminaría siendo un trampolín para otros. En lugar de perder el tiempo preparándome para el concurso, sería mejor. Para concentrarme en estudiar diligentemente, mi padre me miró con una expresión triste y dijo: sé que la verdad es dura, pero ya eres un adulto y tienes que aprender a aceptar la realidad. La vida es larga, no competimos por ganancias temporales. Lo superaremos en la pista del examen de ingreso a la universidad. Me creí sus tonterías, abandoné la competencia y dejé que Simon, que se había desempeñado peor que yo en la ronda preliminar, ocupara mi lugar en la final. Al final, Simon ganó el tercer premio y se aseguró una oportunidad de admisión independiente a una universidad 985, eventualmente ingresando a esa universidad con calificaciones mediocres. Más tarde, descubrí que la razón por la que mi padre me aconsejó que renunciara fue porque nuestra escuela solo podía recomendar a un estudiante para participar en la competencia. Si hubiera participado en la competencia, su amado primer amor, hijo, no habría tenido ninguna oportunidad. Mi padre realmente se entregó por su primer amor y su hijo, pero esta vez, sin que yo le hiciera el tonto. Me gustaría ver cómo planea complacer a su precioso hijo. Al igual que en mi vida anterior, llegué con éxito a la final, tal como esperaba. Mi padre una vez más intentó engañarme. Incluso las palabras que usó para engañarme fueron exactamente las mismas que en mi vida anterior. Parece que mi padre ya ha olvidado que lo confronté en su boda y rompí toda pretensión de civilidad, pero aún tuvo el descaro de hacer un espectáculo de ser un padre amoroso y una hija obediente. Uno no puede evitar maravillarse de lo lejos que mi padre está dispuesto a llegar por su precioso hijo. Lo miré con una sonrisa inocente. Papá, recuerdo que tienes un compañero de la universidad que trabaja como editor en la editorial que organiza esta competencia. Ya que la competencia se trata de conexiones, ¿por qué no mueves algunos hilos por mí? Realmente quiero ganar. En mi vida anterior, fue a través de este mismo compañero de clase que mi padre logró aseguré un tercer premio para Simon, pero cuando escuchó que su propia hija biológica quería usar conexiones, mi padre inmediatamente negó con la cabeza tan fuerte que casi se cae. Tu padre ha vivido su vida con integridad, eres mi hija, tú también deberías mantener esa integridad. ¿Cómo pudiste recurrir a métodos tan desleales? Miré a mi padre con admiración. Papá, realmente eres el padre que más respeto. Te niegas a comprometerte con el mundo incluso por tu propia hija. No te preocupes. Definitivamente ganaré el primer lugar por mi cuenta y haré que tus compañeros de la universidad te vean con otros ojos. Luego, antes de que mi padre pudiera decir más tonterías, inventé una excusa sobre la necesidad de prepararme adecuadamente para la competencia y no decepcionarlo y me escabullí temprano, pero lo que nunca esperé fue que el anuncio final todavía tenía a Simon compitiendo. Fui a preguntarle a mi maestra de chino qué estaba pasando.
pero la maestra de chino dijo que mi padre había hablado con ella, diciéndole que como mis calificaciones en ciencias eran promedio, quería concentrarme en mejorarlas y no quería perder 3 días yendo a Beijing para la competencia, así que me retiré voluntariamente. Estaba tan furioso que sentí que mis pulmones estaban a punto de explotar, pero aún así contuve mi ira y... Primero llamé a mi mamá, le di instrucciones detalladas y le presenté un plan minucioso para deshacerme de la escoria. Esta vez, me iba a asegurar de que la reputación de mi papá en la escuela estuviera completamente arruinada. Después de colgar, fui a la tienda de conveniencia de la escuela y compré un poco de aceite refrigerante. Luego me dirigí a vigilar cerca de la oficina de mi papá. Cuando calculé que mi mamá estaba a punto de llegar, aproveché el descanso entre clases. Mientras la oficina de mi papá estaba llena de gente, me unté un poco de aceite refrigerante en los párpados y irrumpí en su oficina, llorando incontrolablemente. A mi papá le encanta beber té de crisantemo y lo disfruta especialmente cuando está caliente. Cuando entré corriendo, él sostenía su taza de vidrio, sorbiendo su té. Aproveché el momento y choqué con mi papá, haciendo que toda la taza de té hirviendo se derramara sobre él. Mi papá gritó por la quemadura y su tranquila fachada de crisantemo se hizo añicos al instante cuando extendió la mano para golpearme. Esquivé ágilmente su bofetada y choqué contra él de nuevo, gritando: «Adelante, golpéame, mátame, no es que sea el niño que te gusta de todos modos, todos mis compañeros de clase dicen que con una madrastra viene un padrastro y que no querías a mi mamá, así que tampoco me quieres a mí». No lo creí, pero resulta que tenían razón. «Papá, ¿por qué me tratas así? Ya te dije lo importante que es este concurso de ensayos para mí. Realmente me encanta escribir, incluso si no tengo talento y no puedo ganar ningún premio, al menos déjame intentarlo. Puedo aceptarlo y seguir adelante. ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera me concedes este pequeño deseo? ¿Por qué tienes que darle la oportunidad a Simon? Ya me arrebató a mi padre, ¿por qué también tiene que quitarme mi calificación para el concurso de ensayos? ¿Será que por ser hijo de mi madre ni siquiera merezco participar en un concurso de ensayos? La eficacia del bálsamo esencial no es ninguna broma. Lloré hasta que mi visión se nubló, mi voz se volvió ronca, logrando por completo el efecto lastimero y roto. En contraste, mi papá primero saltó de ser escaldado por el té de crisantemo caliente. Luego se enojó tanto cuando expuse su negligencia que quiso golpearme, dejando que los extraños presenciaran la imagen de él escondido detrás de su fachada tranquila y gentil. Después de eso, no le di ninguna oportunidad de hablar. Cada vez que intentaba abrir la boca para defenderse, le amontonaba otra acusación. Para los extraños, parecía que estaba con la cara roja, culpable, sin aliento e incapaz de defenderse. Esta situación continuó hasta que mi mamá entró en la oficina. Al ver a mi mamá, me arrojé a sus brazos y rompí a llorar. «Mamá, papá me está intimidando». Ese llanto mío originalmente era solo una actuación, pero por alguna razón, cuando realmente lo grité, todavía sentí una inexplicable sensación de agravio. Muchas escenas surgieron ante mis ojos. Hubo un momento en que mi papá me abrazó cuando era niño, enseñándome para que yo reconociera palabras y me leyera cuentos. Hubo un tiempo en que obtuve la máxima puntuación en la descripción de imágenes, y papá me levantó alegremente diciendo: «Mi hija es tan inteligente, crecerá para ser escritora». Pero la escena final es de mi papá agarrando una botella de vino y estrellándola fuerte contra mi cabeza. Tal vez mi papá una vez me amó, pero cuando yo, su propia hija, me interpuse en el camino de su felicidad personal, no dudó en abandonarme. Este es el amor escaso y egoísta de mi padre, así que adiós, papá. Creo que después de esta despedida, ya no me obsesionaré por encontrar la respuesta a por qué mi padre no me ama. En cambio, aprenderé a aceptar con calma que en este mundo los padres no aman a sus hijos de forma natural. Al final, el vínculo entre mi padre y yo era demasiado superficial. Mi madre me consoló suavemente, tal como habíamos acordado. «Julia, debe haber algún malentendido aquí. Tu padre no es ese tipo de persona. Aunque tu padre no me ama, eres su propia hija. ¿Cómo podría no querer lo mejor para ti y hacerte daño deliberadamente?» Después de divorciarse de mi padre, mi madre siguió mi consejo y se renovó por completo. No solo se puso en forma y perdió peso, sino que también aprendió a maquillarse. Además, después del divorcio, ya no tuvo que preocuparse por los asuntos desordenados de mi padre, por lo que estaba de buen humor y parecía varios años más joven en general. Mi madre, frente a mí, vestía un traje profesional bien ajustado con un maquillaje meticulosamente aplicado y hablaba en un tono suave y gentil. A diferencia de la mujer demacrada que había aparecido en la boda,
mi madre ahora retrataba a la perfección la imagen de una persona comprensiva, gentil y amable. Ex esposa, pude leer la misma pregunta en los ojos de los profesores presentes, ¿sigue siendo la misma arpía de antes? Creo que pronto tendrán otra idea, porque una mujer perfectamente buena se convirtió en una arpía después de casarse con el señor Claude, solo para volverse gentil y agradable después del divorcio. ¿De quién es este problema? En serio. Mi padre miró a mi madre con un destello de admiración en sus ojos. La muestra de debilidad de mi madre le hizo juzgar mal la situación. Pensó, como innumerables veces antes, que mi madre estaba allí para respaldarlo, incluso mostró un atisbo de agravio en su rostro. Mary, eres quien me entiende, solo lo hice por su propio bien, repliqué en voz alta. ¿Qué quieres decir con por mi propio bien? Mi profesor de chino dijo claramente que tengo talento y una gran oportunidad de ganar este concurso. Si gano, incluso podría obtener una recomendación para la admisión. Sabías lo rara que era esta oportunidad, pero se la diste a Simon. Dime, ¿cómo exactamente es esto por mi propio bien? Mi padre se quedó sin palabras, incapaz para responder. Mi madre se giró hacia la maestra de chino y le preguntó si lo que decía era cierto. La maestra asintió, antes de que alguien pudiera reaccionar. Mi madre le dio una bofetada a mi padre en la cara. Todos los presentes se quedaron atónitos, y mi madre, para no ser menos, agarró el pelo de mi padre y empezó a abofetearlo a diestra y siniestra, desatando un torrente de furia. Bastardo, ¿qué te he hecho para hacerte daño? Dijiste que no me querías, así que me hice a un lado y te dejé estar con tu supuesto amor verdadero. Nunca peleé ni discutí, te di cara, y pensaste que era un blanco fácil. Intimidarme es una cosa, pero incluso tu propia hija, ni siquiera eres humana. Que todos los presentes juzguen hoy, así es como debe actuar un padre. Después del divorcio, no has pagado ni un solo centavo en manutención infantil, demasiado ocupado criando al hijo de otro, y ahora incluso quieres arrebatarle oportunidades a tu propia hija. No mereces ser llamado padre. Hoy, en nombre de mi hija, declaro que ella está cortando lazos contigo, hombre descarado, que todos aquí sean testigos, ya que este viejo bastardo solo tiene ojos para el hijo de su amante. Deja que ese pequeño bastardo lo cuide en su vejez. De ahora en adelante, si Claude vive, envejece, enferma o muere, no tiene nada que ver con mi Julia. Vamos, Julia, deja de llorar, solo finge que tu padre está muerto. Mi madre me apartó con aire de autoridad, finalmente desahogando el resentimiento que había guardado durante tanto tiempo. Mi padre no pudo defenderse sin importar cuánto lo intentó y se convirtió en el hazmerreír de toda la escuela, mientras nadie dijo nada abiertamente, a puerta cerrada. Todos difundieron rumores de que mi padre era un tonto por criar al hijo de otro hombre. También dijeron que con mi padre siendo tan despistado, finalmente entendieron lo duro que había sido para mi madre. Mi ex esposa parece tan gentil y dulce, pero el profesor Claude va por ahí llamándola tigresa. Simplemente no la ama, así que la critica y encuentra defectos donde no los hay. Así, mi madre luchó una brillante batalla de regreso. Después de la boda, volvió a ser la ex esposa. Lastimosa a los ojos de todos, calumniada y agraviada. Mi padre, mientras tanto, se convirtió en el cabrón que ni siquiera pagaba la manutención después del divorcio. Por mucho que mi padre intentara explicarles a la gente que no pagaba la manutención porque él y mi madre lo habían acordado durante el divorcio, todos solo le sonreían superficialmente, pero en privado lo menospreciaban aún más. Incluso Simon, siendo el hijo del amor verdadero, un compañero justo, se convirtió en un blanco de aislamiento en la escuela. A sus espaldas, todos lo llamaban en secreto el precioso hijo del profesor Claude. Desde que se metió en una feroz pelea con unos niños malos que lo llamaban buen hijo en su cara, solo para terminar magullado y golpeado y obligado a llamarlos papá. Mucha gente comenzó a burlarse de él como buen hijo justo delante de él. Una vez de camino a casa desde la escuela, me detuvo y me preguntó, el que hizo mal es tu papá, pero yo soy el que paga el precio, porque hice que tu papá se enamorara de mi mamá. Su comportamiento histérico, creyéndose inocente, solo me recuerda la vida anterior, confiando en ser el hijo de Cale, sin esfuerzo me arrebató los honores que deberían haber sido míos. Se apoderó de la riqueza que me pertenecía e incluso me regañó con justicia en la boda de mi papá y su mamá. Como hijos, no deberíamos ser tan egoístas y bloquear el amor de nuestros padres solo por gustos y disgustos personales, cuando se estaba aprovechando. Nunca pensó en devolverme a mi papá de manera justa. Lo miré con una risita. No dudaste en gastar el dinero de mi papá cuando te lo dio. Si no quieres que la gente te llame el hijo de papá, entonces deja de gastar el dinero de mi padre. Con eso, me di la vuelta y me alejé. No tengo ninguna simpatía que desperdiciar en basura como él. Es ridículo que no mucho después,
mi padre realmente vino a buscarme de nuevo, entre líneas, todo lo que dijo fue lo popular que era en la escuela, y que como Simon estaba siendo intimidado debido a su situación, yo debería dar un paso al frente para protegerlo. Sé que me guardas rencor por culpa de la tía Kale, pero no hay bien ni mal en asuntos del corazón. Cuando crezcas, entenderás lo agonizante que es vivir con alguien por quien no tienes sentimientos. Tu madre y yo divorciarnos es una forma de liberarnos mutuamente. Mira, a tu madre le está yendo bastante bien ahora, ¿no? Tú también tienes que aprender a dejar ir. Papá te quiere. Si no, no le habría dejado todo el dinero a tu madre durante el divorcio. Tienes que entender sus buenas intenciones. Simon es un niño lamentable. Como su hermana mayor, deberías ayudarlo más. En el futuro, cuando tu madre y yo nos vayamos, seréis la familia más unida. Si alguna vez sufres maltrato en casa de tus suegros, tendrás que confiar en él para que te defienda. Debo decir que mi padre es muy bueno diciendo tonterías. ¿Quién no lo llamaría idiota después de verlo actuar con esa sinceridad y buenas intenciones? Ante esto solo pude poner los ojos en blanco innumerables veces. Papá, Simon sufre acoso porque su madre se casó contigo. Si te divorcias de su madre, ¿lo seguirán llamando tu precioso hijo? Mi padre estaba tan furioso que casi se cae de espaldas. Pero aparte de llamarme hija desleal, no tenía forma de tratarme. Es más, ahora se queja con los demás sobre cómo mi madre me crió para ser rebelde y poco filial, y lo mordaz y cruel que soy a tan temprana edad. La gente simplemente le dedica una sonrisa misteriosa. Una vez nuestra directora de grado, una anciana muy respetada, incluso le replicó en la cara: veo que Julia es muy educada con todos los demás, si solo es rebelde contigo, su padre, ¿por qué no reflexionas sobre ti mismo? Se dice que mi padre estaba tan emocionado que no pudo articular palabra. La escena fue absolutamente invaluable. Al final, al ver que su reputación era irrecuperable, mi padre no tuvo más remedio que transferir a Simon a una escuela secundaria privada particularmente prestigiosa en nuestra área. Por supuesto, la matrícula era exorbitantemente cara. Para ayudar con los gastos familiares, mi padre comenzó a dar clases particulares a estudiantes. Mi padre siempre solía decir que, como maestro, era un modelo de virtud e integridad. Me pregunto qué pensarán sus estudiantes de él ahora, cuando les pide dinero sin vergüenza, pero eso ya no es asunto mío. Sin mí, con la intervención de mi padre, mi madre y yo volvimos poco a poco a nuestra vida normal. Mi rendimiento académico mejoró de forma constante, mientras mi madre preparaba comidas deliciosas de diversas maneras todos los días para complementar mi nutrición, por cierto, liberada de las interminables tareas domésticas que mi padre solía traer. Mi madre ahora tiene tiempo para hacer ejercicio y estudiar todos los días. Todas las noches nos sentamos en extremos opuestos del mismo escritorio, cada una enfocada en sus propios estudios, convirtiéndonos en compañeras de estudio perfectas. En menos de medio año, mi madre aprobó el examen intermedio de contabilidad y consiguió un nuevo trabajo. El día que recibió el certificado, lloró de alegría. Dijo que aunque no era un certificado particularmente difícil de obtener, estaba muy emocionada porque era el primer certificado que obtenía en casi 20 años de trabajo. Entiendo que este certificado era algo que mi madre había querido obtener desde que se graduó de la universidad, pero estaba atrapada en el ciclo interminable de las tareas domésticas diarias, dejándola sin tiempo personal después del trabajo. Tuvo que ver cómo sus compañeros de clase, que se habían graduado junto con ella, al grujiendo un piérdete, que resonó por todo el edificio. Unos días después de que mi padre se fuera, mi madre se encontró con algunos parientes mientras hacía la compra. Fue entonces cuando descubrió que mi padre les había pedido dinero a casi todos los parientes. La razón por la que necesitaba dinero también salió a la luz, porque su nueva esposa no estaba satisfecha con solo enviar a Simon a una escuela privada escandalosamente cara, seguía gastando enormes cantidades en contratar a los mejores tutores para Simon, decidida a empujarlo a convertirse en un niño prodigio. Mi padre claramente ganó una cantidad decente dando clases particulares fuera, pero ni siquiera él pudo seguir el ritmo de los hábitos de gasto de Kale. Como resultado, nuestras finanzas se volvieron aún más ajustadas. Además, mientras Kale era generosa con Simon, era extremadamente tacaña con mi padre. Se decía que a menos que Simon estuviera en casa, no había ni una pizca de carne en la mesa del comedor de mi padre. No es de extrañar que mi padre se vea mucho más delgado. La ropa que usa ahora son todos estilos antiguos que mi madre le compró antes
Kale es tan tacaña que ni siquiera comprará ropa nueva para mi papá, se lo merece en cuanto a la antigua y elegante afición de mi padre por el té, que ha sido completamente eliminada. Ahora solo merece beber té de crisantemo en una taza de esmalte como un buey. Sediento se dice que mi padre tampoco estaba completamente exento de quejas sobre esto. Una vez, montó en cólera porque su petición de carne de res estofada con soja había sido ignorada 3 veces, incluso volcando la mesa con ira. ¿Acaso no soy digno de comer carne de res estofada con soja después de trabajar como un perro para tu hijo todos los días? Dicen que el rugido furioso de mi padre podía ser escuchado por los vecinos a 3 pisos de distancia. Pensar en cómo mi padre, que solía ser tan tranquilo y modesto como un crisantemo, ahora está haciendo una escena por no poder comer carne de res estofada con soja y se ha convertido en la comidilla de la ciudad, en realidad es algo satisfactorio de una manera extraña, en medio de todo este drama humillante. Mi padre no logró obtener su ascenso al título profesional, al igual que en la vida anterior. Su lugar fue nuevamente ocupado por un miembro del personal de logística. Esta vez, en la vida anterior, solo lloró y se quejó en casa sobre la injusticia del liderazgo de la escuela, y mi madre dio un paso al frente para ser quien los confrontó en su nombre. Ahora que había perdido a mi madre como su peón, tuvo que dar un paso al frente personalmente para discutir con la administración de la escuela. En sus propias palabras, fue completamente vergonzoso. Pero la administración de la escuela presentó evidencia de que él tomaba dinero de los estudiantes para tutorías privadas y directamente despidió a mi padre. No solo no pudo obtener el título profesional, sino que también perdió su cuenco de arroz de hierro. Ahora, la historia de mi padre valientemente haciéndose el tonto por amor se extendió como un reguero de pólvora. Una esposa es mejor cuando es la original. La vida con la primera esposa fue próspera y floreciente, pero solo unos años después de casarse con la amante, ya perdió su trabajo. El amor que una vez fue armonioso y admirado por todos en mi vida anterior ahora se ha convertido en una completa broma en esta. Mi padre predicó con el ejemplo, demostrando personalmente la retribución kármica de un sinvergüenza desalmado, convirtiéndose en un vívido caso de estudio entre quienes lo conocen por las esposas que educan a sus esposos en la virtud masculina. En cierto modo, es un acto meritorio. Después de ser despedido, mi padre simplemente se dedicó a tiempo completo y comenzó una clase de tutoría para el examen de ingreso a la universidad, pero mi padre había ofendido a demasiadas personas con sus acciones anteriores, por lo que la cantidad de estudiantes que podía reclutar era muy limitada. Después de todo, nuestra ciudad no es tan grande. Cuando los padres buscan tutores para sus hijos, generalmente preguntan entre conocidos para verificar primero las calificaciones del maestro. No comentaré sobre las habilidades docentes de mi padre, pero según mi mejor amiga de la escuela secundaria, muchas personas acudieron a ella para preguntarle si mi padre realmente tenía un carácter tan terrible. Siempre que esto sucedía, mi mejor amiga contaba vívidamente el contenido de mi presentación de PowerPoint de la boda de mi padre a cualquiera que preguntara. No estoy seguro de si esa es la razón, pero el centro de tutoría de mi padre siempre ha estado sobreviviendo a duras penas. Escuché que Kale y mi padre a menudo discutían por problemas financieros. Mi padre estaba resentido con Kale por darle a Simon tutorías privadas costosas. Kale, por otro lado, cuestionó la capacidad de mi padre para reclutar estudiantes y administrar el negocio, para aumentar los ingresos. Kale comenzó a ofrecer un servicio de comidas nutritivas para estudiantes de exámenes de ingreso a la universidad en casa, alegando que les ahorraría tiempo. Dijo que las comidas que preparaba se basaban en los estándares nutricionales que usaba para complementar la dieta de su hijo, por lo que cobraba a cada estudiante 50 yuanes por comida. Desafortunadamente, ya sea por el clima cálido o porque Kale recortó gastos comprando ingredientes caducados, solo una semana después de que comenzara el servicio de comidas, 5 de los estudiantes de tutoría de mi padre que se preparaban para el examen de ingreso a la universidad fueron hospitalizados con intoxicación alimentaria colectiva. Por suerte, Simon no tenía apetito ese día y no comió ni un bocado, evitando así la intoxicación. En consecuencia, los padres de los 5 estudiantes envenenados acusaron a Kale de envenenamiento intencional y lo denunciaron directamente a la policía. Después, aunque se determinó que era una intoxicación alimentaria causada por ingredientes en mal estado, las autoridades pertinentes dictaminaron que Kale no tenía un certificado de seguridad alimentaria, lo que hizo que el programa de comidas después de la escuela fuera ilegal. Como resultado, mi padre fue multado con una gran suma de dinero y se ordenó el cierre del centro de tutoría. En realidad, para cuando las cosas se habían intensificado hasta este punto, incluso si no lo hubiera cerrado, ya nadie habría venido sin salida.
mi padre finalmente pensó en mi madre otra vez, vino a rogarle ayuda a mi madre porque se había confirmado la noticia sobre la demolición del viejo patio que había comprado. Lloró amargamente frente a mi madre, diciendo que había sido cegado y tonto en ese entonces al dejar ir a una esposa virtuosa como ella y elegir a Kale, ese maleficio. En ese momento, mi padre estaba demacrado, sin afeitar, con el cabello que se había vuelto casi blanco. Parecía completamente envejecido y demacrado, sin parecerse en nada al caballero que una vez fue tan gracioso como un crisantemo, de pie ante mi radiante y elegante madre. Cualquiera que no lo supiera habría pensado que era su mayor. Es realmente desconcertante cómo tuvo el descaro de venir y rogar por la reconciliación. Mi madre se echó a reír y le preguntó si siquiera sabía lo que estaba diciendo. Tu orina es mate, no puede reflejar el lamentable estado en el que estás ahora mismo. Mi padre siguió disculpándose con mi madre, diciendo que sabía que estaba equivocado y rogándole que le diera una última oportunidad. Justo cuando mi madre llamó a seguridad para que sacaran a mi padre de la casa, Kale apareció en nuestra casa, hizo un berrinche, llamando a mi madre un loto blanco y una perra de té verde, diciendo que ella estaba tratando descaradamente de seducir a mi padre incluso después de su divorcio. Mi padre, a su vez, abofeteó a Kale varias veces, diciéndole que no hiciera falsas acusaciones. Dijo que ella era el verdadero loto blanco, del tipo que devora a la gente sin escupir los huesos, y la perra de té verde que finge ser delicada pero en realidad es despiadada, señalando a su antigua amada. Mi padre la maldijo en su cara, llamándola una maldición que no solo había causado la muerte de su primer marido, sino que ahora estaba destruyendo a su familia y arruinando su vida. Mientras continuaba, mi padre rompió a llorar. Parecía como si todas las desgracias en su vida fueran causadas por Kale. Si no fuera por Kale, ahora tendría una esposa virtuosa e hijos filiales. Qué feliz sería. Al principio, Kale se quedó atónita por la paliza de mi padre, pero una vez que recuperó el sentido, comenzó a lanzarle insultos viciosos. Llamó a mi padre su mayor tonto, diciendo que si no hubiera estado tan ansiosa en ese entonces, nunca le habría gustado. Incluso dijo que mi padre era un debilucho inútil y que casarse con él fue la peor suerte. En 8 vidas los dos se insultaron, expusieron los defectos del otro y se abofetearon. Era como si no fueran marido y mujer, sino enemigos mortales con un rencor profundo. Todo este drama me dejó completamente estupefacto. Tengo que decir que se sintió bastante bien, pero al final, mi madre todavía llamó a la policía. En sus palabras están haciendo un ruido, sin mencionar molestar a los vecinos, incluso podrían asustar a las flores y el césped. Aparentemente, como mi padre y Kale se estaban agrediendo mutuamente y ninguno estaba dispuesto a conformarse, la policía los llevó a ambos al centro de detención y los retuvo durante 5 días antes de ser liberados. 6 meses después, tomé el examen de ingreso a la universidad. El día que terminaron los exámenes, mi madre dijo solemnemente que necesitaba decirme algo. Resultó que un mes antes de los exámenes de ingreso a la universidad, a mi padre le diagnosticaron cáncer y después de que Kale se enteró de su enfermedad, inmediatamente le pidió el divorcio. En un ataque de ira, mi padre mató a Kale y a Simon. Mi madre dijo que después de que arrestaran a mi padre, él seguía diciéndole a la policía que era un maestro, un modelo a seguir para sus estudiantes. Dijo que antes de casarse con Kale, era un hombre respetado y refinado, y que solo se convirtió en un asesino porque esa mujer cazafortunas lo llevó a eso. Mi madre dijo estas palabras con bastante calma, explicando que no quería afectar mi desempeño en el examen de ingreso a la universidad, por lo que esperó deliberadamente hasta que terminé para decírmelo. No dije nada, solo le pregunté a mi madre dónde íbamos a cenar esa noche. Después de todo, en mi corazón, desde mi vida anterior en adelante, no había habido lugar para la palabra padre o para él. Después de que se publicaron los resultados, ocupé el puesto 99 en la división de ciencias de la ciudad, pero fue en este momento que recibí una llamada del centro de detención. La policía del centro de detención me dijo que mi padre dijo que el tiempo se acaba y él espera que vaya a verlo. Le pregunté a la policía qué más dijo Claude. La policía dijo que les dijo que yo era lo mejor que había hecho en su vida, que lo hacía sentir orgulloso y que cuando piensa en mí, siente que su vida no fue en vano. Después de un largo silencio, le pedí a la policía que le pasaran unas palabras a Claude. El momento más feliz de mi vida fue el día que mi madre se divorció de él. El único arrepentimiento es que fue papá quien mató a Kale y no al revés. Para mí, habría sido mejor si Kale hubiera matado a papá. Ahora no puedo tomar el examen de servicio civil. Papá nunca consideró mi futuro en absoluto, lo odio.
El oficial de policía al otro lado probablemente no esperaba escuchar tales palabras, pero después de mi repetido por favor, prometió entregar mi mensaje sin falta. Después de colgar, noté a mi madre corriendo hacia mí desde no muy lejos, la brisa de verano. Despeinó su cabello recién peinado, haciéndola lucir aún más adorable. Sonreí, saludando mientras corría hacia mi madre. De ahora en adelante, cada el día estará lleno de sol. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Así que esperó deliberadamente hasta que terminé de contármelo. No dije nada, solo le pregunté a mi madre a dónde íbamos a cenar esa noche. Después de todo, en mi corazón, desde mi vida anterior en adelante, no había habido lugar para la palabra padre ni para él. Después de que se publicaron los resultados, ocupé el puesto 99 en la división de ciencias de la ciudad, pero fue en ese momento que recibí una llamada del centro de detención. La policía del centro de detención me dijo que mi padre dijo que se le estaba acabando el tiempo y que esperaba que fuera a verlo. Le pregunté a la policía qué más había dicho Claude. La policía dijo que les dijo que yo era lo mejor que había hecho en su vida, que lo hacía sentir orgulloso y que cuando piensa en mí, siente que su vida no fue en vano. Después de un largo silencio, le pedí a la policía que le transmitieran unas palabras a Claude. El momento más feliz de mi vida fue el día en que mi madre se divorció de él. El único arrepentimiento es que fue papá quien mató a Cale y no al revés. Para mí, hubiera sido mejor si Cale había matado a papá. Ahora no puedo tomar el examen de servicio civil. Papá nunca consideró mi futuro en absoluto. Lo odio. El oficial de policía al otro lado probablemente no esperaba escuchar tales palabras. Pero después de mi repetido por favor, prometió entregar mi mensaje sin falta. Después de colgar, noté a mi mamá corriendo hacia mí desde no muy lejos. La brisa de verano despeinó su cabello recién peinado, haciéndola lucir aún más adorable. Sonreí, saludando mientras corría hacia mi mamá. De ahora en adelante, todos los días estarán llenos de sol. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Así que esperó deliberadamente hasta que terminé de contármelo. No dije nada, solo le pregunté a mi madre a dónde íbamos a cenar esa noche. Después de todo, en mi corazón desde mi vida anterior en adelante, no había habido lugar para la palabra padre ni para él. Después de que se publicaron los resultados, ocupé el puesto 99 en la división de ciencias de la ciudad, pero fue en ese momento que recibí una llamada del centro de detención. La policía del centro de detención me dijo que mi padre dijo que se le estaba acabando el tiempo y que esperaba que fuera a verlo. Le pregunté a la policía qué más había dicho Claude. La policía dijo que les dijo que yo era lo mejor que había hecho en su vida, que lo hacía sentir orgulloso y que cuando piensa en mí, siente que su vida no fue en vano. Después de un largo silencio, le pedí a la policía que le transmitieran unas palabras a Claude. El momento más feliz de mi vida fue el día en que mi madre se divorció de él. El único arrepentimiento es que fue papá quien mató a Cale y no al revés. Para mí, hubiera sido mejor si Cale había matado a papá. Ahora no puedo tomar el examen de servicio civil. Papá nunca consideró mi futuro en absoluto. Lo odio. El oficial de policía al otro lado probablemente no esperaba escuchar tales palabras, pero después de mi repetido por favor, prometió entregar mi mensaje sin falta. Después de colgar, noté a mi mamá corriendo hacia mí desde no muy lejos. La brisa de verano despeinó su cabello recién peinado, haciéndola lucir aún más adorable. Sonreí, saludando mientras corría hacia mi mamá. De ahora en adelante, todos los días estarán llenos de sol. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. El oficial de policía al otro lado probablemente no esperaba escuchar tales palabras, pero después de mi repetido por favor, prometió entregar mi mensaje sin falta. Después de colgar, noté a mi mamá corriendo hacia mí desde no muy lejos. La brisa de verano despeinó su cabello recién peinado, haciéndola lucir aún más adorable. Sonreí, saludando mientras corría hacia mi mamá. De ahora en adelante, todos los días estarán llenos de sol. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.
El oficial de policía al otro lado probablemente no esperaba escuchar tales palabras, pero después de mi repetido por favor, prometió entregar mi mensaje sin falta. Después de colgar, noté a mi mamá corriendo hacia mí desde no muy lejos. La brisa de verano despeinó su cabello recién peinado. Haciéndola lucir aún más adorable, sonreí, saludando mientras corría hacia mi mamá. De ahora en adelante, todos los días estarán llenos de sol. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.